porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y todos decimos, amén. Amén. Hemos aprendido, mis hermanos, que la Reforma Protestante fue un evento histórico, pero no fue cualquier movimiento. Puede que sea el avivamiento o exaltación del Evangelio más importante desde los días de los apóstoles y Cristo, cuyo impacto todavía permanece. Y sabemos que hubo grandes teólogos idolatrados por muchas personas como Lutero y Calvino, estos hombres falibles. Y digo esto porque ellos simplemente fueron instrumentos que buscaron dirigir nuestra mirada a Dios y no a ellos mismos. En una época en que la tradición y los dogmas de la Iglesia Católica Romana había oscurecido y distorsionado la enseñanza de la Escritura, la Reforma buscó levantar la Biblia para aprender lo que Dios nos revela, con su centro en el Evangelio de la gracia de Dios, y responder en adoración genuina a Él. De hecho, la mayoría de los evangelios no lo saben, o ni siquiera se lo imagina, pero sin la Reforma, no solo el verdadero evangelio, o quizás el verdadero evangelio no hubiese llegado a nosotros, sino que incluso no hubieran Biblias en nuestros idiomas. Pero por la gracia de Dios, los reformadores del siglo XVI dieron en el blanco al reconocer que Dios es infinitamente glorioso y por tanto debemos vivir centrado en Él y no en nosotros. Es por eso que la teología reformada es teocéntrica y no antropocéntrica. Es decir, que la teología reformada es centrada en Dios y no centrada en los hombres, porque de eso es que se tratan las Escrituras. Cuando la iglesia medieval se extravió, el redescubrimiento de estas doctrinas fundamentales durante la Reforma ayudó a la iglesia a recuperar su mundo, a recuperar su rumbo, perdón. Fue uno de los periodos, o quizás el periodo más oscuro de la iglesia, los siglos aproximadamente del siglo IV hasta antes del siglo XVI. ¿Y por qué digo esto? Porque como en el tiempo de los jueces, la palabra de Dios escaseaba. No había palabra de Dios. Pero en la salvación, los reformadores dejaron claro que solo Dios se merece la gloria. La Iglesia Católica Romana del siglo XVI tenía la costumbre de dividir la gloria. Dios se llevaba la mayor parte, pero el pecador merecía una parte por la cooperación. El pecador merecía una parte de la cooperación al realizar rituales y buenas obras. La herencia de la Reforma nos aclara que nosotros no nos llevamos ningún reconocimiento en nuestra salvación. Ninguno. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos. ¿A través de qué? De la fe, y esto no es don de nosotros, sino que es don de Dios. Solo Dios se merece la alabanza por la nueva vida gloriosa que da a los creyentes. Soli Deo Gloria se traduce claramente como para la gloria de Dios solamente. Para la gloria de Dios solamente. Al considerar su origen, Soli Deo Gloria revela que todo lo que contiene las 5 solas, las 4 solas que ya vimos anteriormente, incluyendo Soli Deo Gloria, están diseñadas para humillar al hombre y exaltar a Dios. El doctor Madison, profesor de teología sistemática en el Reformation Bible College, lo expresa de esta manera. Soli Deo Gloria, ahora cita, Soli Deo Gloria es a la vez el principio y el fin de las otras 4 solas. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras para la gloria de Dios solamente,
Cristo se humilló hasta la muerte y fue resucitado y exaltado a la diestra del Padre para la gloria de Dios solamente. La gracia y la misericordia se ofrecen a los pecadores rebeldes para la gloria de Dios solamente. La justificación es por la fe solamente para la gloria de Dios solamente. Por lo tanto, soli Deo gloria es fundamental, o solo a Dios la gloria. Todas las solas protegen a soli Deo gloria. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan cuál es la primera pregunta y respuesta del catecismo de Westminster? Por lo menos sé que mi hermano Gabriel conoce perfectamente cuál es la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin? Así es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y ¿qué más? Y gozar de Él para siempre. Esta es la primera pregunta y respuesta del Catecismo Menor. Y es que es uno de los grandes resúmenes de la fe reformada. Y sintetiza básicamente cuál es el propósito de nuestras vidas. Que glorifiquemos a Dios, pero no solo que glorifiquemos a Dios, sino que nos gocemos en Él para siempre. Pero hay otra pregunta más gloriosa, más importante que el catecismo no responde, pero que como cristianos debemos tener claro. Y es una pregunta que impregna toda la teología de la Reforma Protestante y el mensaje completo de la Biblia. Y es, ¿cuál es el fin principal de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que Dios busca en cada acción que realiza y permite y en cada palabra que ha salido de su boca? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? La respuesta bíblica, y que exploraremos en esta hora, es que el fin principal de Dios es su propia gloria, y esto es en lo que Él se deleita. De eso se trata solo a Dios la gloria. Todo lo que Dios orquesta, realiza y habla busca esta meta. Que su nombre sea glorificado. Y quiero que empecemos ahora sí a definir los términos. En la Biblia y en la teología reformada se habla de dos aspectos de la gloria de Dios. Su gloria intrínseca y su gloria adscrita. Y ambos aspectos son importantes a la hora de abordar este tema y quiero que los tengamos en nuestra mente. Primero que nada, definir adecuadamente la gloria de Dios es casi imposible, porque nadie la ha visto jamás. Moisés rogó a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo 33, 18, y Dios respondió: no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Versículo 20. No podemos definir su gloria, pero sí podemos hablar de aquellas cosas que su palabra revela acerca de esa gloria. Por lo tanto, podemos decir que la gloria intrínseca de Dios es el peso de todo lo que Dios es. Eso es lo que traduce la palabra kabod. La palabra hebrea kabod tiene este significado en la Biblia. De la manera en que se usa esta palabra en algunos pasajes, el término gloria parece significar honor, excelencia, reputación, algo no ordinario. También es la belleza, exhibición y resplandor de su carácter y perfecciones. Por eso los serafines de la visión en Isaías, en el capítulo 6, cantan sin cesar: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda, no una parte, toda la tierra de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Pues la creación testifica de la gloria de Dios. Cuando hablamos de esta gloria, mis hermanos, estamos pisando terreno santo en la teología. No podemos pretender definirla por completo, pues, como ya les he dicho, eso es imposible. Esta gloria es infinita y abarca todo lo que Dios es. Todo lo que Dios es. Nosotros no poseemos ningún grado de gloria semejante a la divina. Y eso hace
extremadamente difícil, si no imposible, entender lo que es esa gloria de Dios. En 1 Corintios 15:41, Pablo nos dice que hay diferentes grados de gloria. Hay una gloria del sol, hay otra gloria de la luna, pero esa gloria de la creación no se asemeja en nada a la gloria que solo Dios tiene. Y es bueno que entendamos que cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos hablando de lo mismo que hablamos cuando hablamos de la gloria del ser humano. Y el puritano Thomas Watson del siglo XVII nos ayudó a entender ese concepto, y esto es lo que quiero que vean. Él hablaba de que cuando Moisés recibió instrucciones de parte de Dios, entre otras cosas, escuchó estas palabras. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Cuando Aarón usaba estas vestiduras, estaba vestido de gloria. Pero al quitárselas, seguía siendo Aarón y seguía siendo sacerdote. Con Dios no ocurre igual. Si hubiera un momento en que Dios pudiera deshacerse de su gloria, Él dejaría de ser Dios, porque la gloria es su esencia. Gloria es lo que Él es. Él no puede dejar su gloria a un lado por un solo momento. Si alguien lograra ver a Dios, estaría viendo su gloria. Continúa diciendo Thomas Watson, Dios puede darnos lluvia, sol, alimento, salud, y puede darnos todas las cosas, incluso nos dio a su Hijo. Pero hay algo que Él no nos puede dar, y eso es su gloria. Su gloria. Mira cómo lo dice Isaías en el capítulo 48, versículo 11. Mi gloria, pues, no la daré a otro. La gloria de Dios es lo que Él es, sus atributos, su poder, su gracia, su hermosura, su misericordia, su omnisciencia, su omnipotencia, su sabiduría, su eternidad y todo lo demás que Él es. Así que cuando hablo de la gloria de Dios, no la estoy tratando como algo que Dios posea. No es eso lo que quiero decir. Como si fuera algo distinto de su esencia. No, la gloria de Dios es el resplandor del valor, la hermosura y la grandeza de Dios mismo, que su pueblo redimido ha de ver espiritualmente, saborear y manifestar. Ahora bien, por otra parte, la gloria adscrita, hablamos de la gloria. ¿Quién recuerda? De la gloria intrínseca, que es lo que Dios es, básicamente. Y la Biblia hace una distinción entre la gloria intrínseca y la gloria extrínseca. Y esta gloria, la gloria extrínseca de Dios, es el renombre que Él obtiene y recibe de su creación cuando Él despliega todos sus atributos, revelándose a sí mismo a través de su palabra y de sus obras. La palabra griega para gloria es doxa y tiene esta connotación de donde viene la palabra doxología, que nos habla de dar gloria. En este sentido, Él es glorificado por nosotros cuando le adoramos y reconocemos su majestad. Glorificar a Dios, es decir, atribuirle gloria y honor, no significa que lo estamos haciendo más grande y más glorioso. No significa, Dios no puede ser más grande y más glorioso de lo que Él es. Él simplemente es Dios. Él no es Dios en medida. Es imposible añadir algo a su gloria intrínseca, sino que cuando le hablamos de dar gloria a Dios, lo que queremos decir es que estamos reconociendo el despliegue de su gloria y adorándole por quien es Él. No podemos ignorar el hecho de que solo a Dios la gloria es un mandato en la Biblia para que nosotros, tal como lo fue para los reformadores y para todo otro ser humano que alguna vez
haya caminado sobre el planeta. Primera de Corintios 10:31 dice, así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y Primera de Corintios 6:19-20 dice, ¿acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? Fueron comprados por un precio, fueron adquiridos con la preciosa sangre de Jesús y hechos suyos. Por lo tanto, honren y glorifiquen a Dios con su cuerpo. Como cristianos, mis hermanos, simplemente no nos pertenecemos a nosotros mismos. Romanos 14:8. Una vez que cobramos vida en Cristo, damos muerte al viejo yo, como dice Gálatas 5:24. Y esto significa que como creyentes ya no podemos categorizar nuestra vida en categorías. No podemos tener una categoría para la iglesia, otra para los amigos, otra para la familia, otra para el tiempo libre y otra para el trabajo. Lo que quiero decir es que nuestra vida no debe estar segmentizada, que bueno, como lo hago para la iglesia, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Ya sea que coman o beban, a veces comer y beber parecen acciones tan insignificantes y creemos que Dios no está interesado en ellas, que no le glorificamos ni le damos gracias por ellas. La Biblia nos manda glorificar a Dios y solo a Dios en lo que decimos, tanto hablado como escrito, así como en lo que hacemos. En todo debemos glorificar a Dios, ya sea que estemos conversando con un amigo durante el almuerzo, charlando con nuestro jefe o escribiendo en redes sociales. Nuestras palabras no deben estar desprovistas de la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que debemos proclamar sus excelencias. El Salmo 96 nos dice que cantemos sus grandes obras y proclamemos su gloria. Sea cual sea la perspectiva, debemos tener presente que las palabras de nuestra boca fueron diseñadas para glorificar a Dios. La idolatría es contraria al propósito de nuestra existencia, porque el único que merece toda la gloria es Dios. Por eso los ídolos jamás podrán satisfacernos y llenar nuestros corazones con el gozo divino para el que fuimos hechos. No fuimos diseñados para los ídolos de nuestra propia invención, sino para Dios, quien nos creó para que le conozcamos y para que nuestra única respuesta sea glorificarle. Calvino enseñaba que el mundo es el teatro de Dios, y la idea aparece especialmente en su interpretación de la creación y la providencia divina. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios comunica su gloria a través de su creación. En la creación se puede ver su sabiduría, su grandeza, su poder. Su gloria intrínseca se hace extrínseca, comunicada parcialmente en sus obras de creación, providencia, redención y consumación. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué hay tal magnitud de galaxias deshabitadas? Sin embargo, solo un puntito minúsculo de existencia humana. Como si el mundo girara solamente alrededor de ese pequeño puntico en donde estamos nosotros. ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? La razón de ser de este universo no es retratar la importancia de nosotros, no es que el mundo está diciendo, la galaxia está diciendo, oh, miren, ahí es donde habitan los humanos. No, ni siquiera la creación misma. La intención de Dios de crear este mundo tan
vasto, tan grande, de hecho, entre más avanza la ciencia, lo único que se descubre es cuán complejo es este mundo, que es imposible que haya sido casualidad. Se necesita de una mente extraordinaria y eso solamente lo puede hacer Dios. La intención de Dios es que todo ello nos dé, aunque sea una noción, de su propia grandiosidad y majestad. Romanos 1, 20, 23 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No hay lugar en este mundo donde no se pueda contemplar la gloria de Dios, porque la creación testifica de ella. Es imposible ver a la creación y creer y no atribuirle a Dios esa obra tan magnífica y perfecta. Continúa Pablo diciendo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, y aquí está el problema, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, profesando ser sabios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis hermanos, todo lo que Dios crea, Él despliega su gloria para que nosotros gocemos de ella y lo glorifiquemos atribuyéndole a Él gloria y honor. Es decir, Él no solo es el benefactor de la gloria, sino que nos hace partícipes de esa gloria al permitirnos disfrutar de todas las cosas creadas. Y en respuesta, nosotros debemos glorificar a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Son muchos más los pasajes bíblicos que nos hablan sobre cómo todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. La Biblia es clara. Dios hace todo para su gloria. Él nos creó para su gloria. Isaías 43:7. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios salva para su gloria. En el capítulo 1 de Efesios 3 veces Pablo hace énfasis en estos. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el 14 continúa diciendo, para alabanza de su gloria. Dios perdona para su gloria. Isaías 48, versículos 9 al 11, por amor de mi nombre, por amor de mí lo haré, mi gloria no la daré a otro. Dios sostiene nuestra vida para su gloria, 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cristo obra para la gloria del Padre, Juan 17:1, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La iglesia existe para su gloria, Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que todo es para la gloria de Dios. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar cómo Él nos enseña que su gloria es desplegada en su Hijo como en ninguna otra parte. Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Por eso Pablo habló del evangelio como el evangelio de la gloria de Cristo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4.
Si ustedes quieren conocer la gloria de Dios en su mayor manifestación, miren a Cristo. Observemos con atención su carácter y lo que hizo por nosotros para nuestro gozo y su gloria. Como ya hemos visto, los cielos nos muestran la gloria de Dios, eso es cierto, los cielos gritan, proclaman la gloria de Dios al revelarnos algunos de sus atributos, como su poder y su grandeza, Salmo 19:1. Pero en la vida, muerte y resurrección de Cristo, se despliegan perfectamente atributos de Dios que no se despliegan en la creación. Solo en la cruz podemos, y en la vida de Cristo podemos ver cómo su amor sacrificial sin medida, ahí podemos ver su soberanía sobre el pecado y la muerte, de una manera más amplia que en tiempos del Antiguo Testamento. Jesús habló de esto pocas horas antes de su muerte cuando dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan 13:31 y el 17:4. Y quiero que consideremos la explicación que Juan Calvino presenta sobre este texto como una muestra del entendimiento de la Reforma sobre este punto crucial. Abro cita. Era una declaración paradójica que la gloria del Hijo del Hombre se levanta desde una muerte que era considerada ignominiosa. Ignominiosa. Eso significa una muerte vergonzosa, que deshonra, una humillación pública entre los hombres e incluso maldita ante Dios. Él muestra, por lo tanto, de qué manera se gloriaría a sí mismo de tal muerte. Y esto es así porque por él glorifica por medio de ella a Dios. Porque en la cruz de Cristo, como un teatro magnífico, la inestimable bondad de Dios se manifiesta ante el mundo entero. En todas las escrituras, de hecho, tanto altas como bajas, la gloria de Dios brilla, pero en ningún lugar ha brillado más que en la cruz, en la que ha habido un cambio asombroso de las cosas. Se ha manifestado la condenación de todos los hombres, el pecado ha sido borrado, la salvación ha sido restaurada a los hombres y en definitiva el mundo entero ha sido renovado y todo es restaurado en buen estado. Mis hermanos, el evangelio lo cambia todo y el despliegue de la gloria de Dios en la salvación de pecadores es absolutamente grandioso, que dentro de 1.000.000 de años todavía estaremos postrados, creyentes, adorándole. Eso es maravilloso. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo, como dijimos, no había podido mostrar. De una manera extraordinaria, la cruz muestra al Dios santo e inocente tomando el lugar del pecador y sufriendo el castigo que debió haber caído sobre nosotros. Y lo hizo por una sola razón: por las riquezas de su gracia. Es nuestro deber reflejar de regreso a Él la gloria de su gracia que llega a nosotros en la salvación. Y por mucho tiempo se ha predicado una salvación centrada en el hombre y hemos hecho a ese hombre el centro del plan de redención de Dios, cuando la palabra de Dios describe todo lo contrario. La palabra de Dios describe una historia redentora centrada en Dios de principio a fin, como citamos en Romanos 11:36. Todo es de Él, por Él y para Él. Por tanto, solo a Él sea la gloria. Cuando Dios nos vio camino a la perdición, sin esperanza de salvación, porque no estábamos interesados en Él, ni lo buscábamos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 11, Dios intervino en la historia de una manera que ninguno de nosotros hubiésemos hecho. Dios nos dio a su Hijo, hecho hombre cuando éramos sus enemigos. Romanos 5:10, para que llegásemos a ser sus hijos. Dios le quitó
la vida a su Hijo para darnos vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios depositó su ira sobre su propio Hijo para darnos gracia, 2 Corintios 5:21. A su Hijo aplicó su justicia para poder aplicar su misericordia a nosotros. La salvación es para la gloria de Dios solamente, porque ella es el fruto de la Trinidad completa a favor de los seres humanos y pone de manifiesto de manera extraordinaria atributos de Dios que el resto de la creación jamás podría mostrar. La Biblia enseña y los reformadores entendieron por la gracia de Dios que la salvación es un trabajo ejecutado en acuerdo por cada uno de los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales cumplen distintas funciones. El Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo regenera y santifica. La humanidad, nosotros como creyentes, recibimos el beneficio de los tres. Dios es el dador y el ser humano es el receptor. El Padre dirige en la eternidad pasada, el Efesios 1, del 3 al 14, el Hijo nos redime en la cruz, eliminando la pena del pecado, Romanos 3, 20, 26, y el Espíritu va debilitando el poder del pecado en nosotros, 2 Corintios 3, 18. Dios no está dispuesto a compartir hoy la alabanza por la salvación con los seres humanos. Él no está dispuesto a eso porque nosotros tampoco contribuimos a ella más que con la necesidad que tenemos de recibirla. Y quiero repetir eso. Dios no está dispuesto a compartir hoy la alabanza por la salvación con los seres humanos de hoy porque nosotros tampoco contribuimos a ella más que con la necesidad que tenemos de recibirla. Desde el principio hasta el fin y en todas las etapas del proceso, la salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Eso es lo que enseña Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y este término conoció no significa solamente información, sino que más bien lo que quiere decir es relación de pacto, elección intencional, amor especial. Dios está diciendo, ustedes son mi pueblo escogido, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, ¿saben algo interesante de este texto? Que es Dios quien inicia el proceso y es Dios quien lo termina. Por eso no depende de nosotros, porque es Él quien lo inicia y es Él quien lo termina. Y ahora sí, ya podemos responder a la objeción más común contra Solideo Gloria. Una objeción muy común que se ha escuchado o ha causado discrepancias entre muchas personas. ¿No es presumido o egocéntrico de parte de Dios que todo sea para su gloria? Respuesta, no. No lo es. Nosotros muchas veces pensamos que Dios es como nosotros. A nosotros nos desagradan las personas que siempre quieren ser el centro de atención. Pues ellas no merecen estar siempre en el centro y no son indispensables o tan brillantes como pretenden serlo. Esas personas son injustas y pretenciosas cuando quieren que el universo gire en torno a ellas. Aparentan ser lo que no son porque desean saciar algo en ellas. Por lo general, lo que desean es sentir la aprobación de todos. Y lo cierto es que todos somos así, en algún grado de medida. Pero Dios es diferente. Nuestra teología confesional frecuentemente está centrada en Dios, pero nuestra teología funcional está centrada en el ser humano. Y lo que quiero decir es que nuestra teología confesional, cuando digo que nuestra teología
confesional frecuentemente está centrada en Dios, lo que quiero decir es que sí, con nuestros labios podemos decir solo a Dios la gloria, a Dios sea la gloria, pero nuestra teología funcional está centrada en el ser humano y algunas veces vienen estos pensamientos a nuestra mente y nosotros pensamos que Dios es tal como nosotros. Por un lado, nosotros hacemos algo y lo hacemos exclusivamente pensando en nosotros y nos sentimos mal cuando hacemos algo y las demás personas no reconocen lo que nosotros hacemos. Decimos a Dios la gloria, pero por dentro nos estamos muriendo porque las otras personas no están viendo lo que nosotros estamos haciendo. En el caso de Dios, cada vez que Él se glorifica, el ser humano es beneficiado. Dios se glorificó en la creación y nosotros recibimos el beneficio de ser creados. Dios se glorificó en la salvación de los perdidos y nosotros fuimos redimidos. Dios se glorificó en el matrimonio y el hombre recibe una ayuda idónea. Dios se glorifica en la procreación y esa misma, y nosotros recibimos hijos que nos traen gozo. Dios se glorifica en la sexualidad bíblica y el ser humano disfruta del placer santo. Mis hermanos, eso es hermoso. Dios está por él y por el hombre a la vez en ese orden. En primer lugar, él sería injusto e idólatra si hiciera todas las cosas para la gloria de algo más. ¿Por qué Dios haría las cosas para la gloria de algo más? De algo más, eso no tiene sentido. Pues solamente Él es infinitamente glorioso. En segundo lugar, Él no necesita que nosotros le demos gloria. Cuando le adoramos, porque Él es autosuficiente. Dios no tiene ninguna sed por saciar. Él está completamente satisfecho con lo que Él es. Más bien, Él orquesta y hace todo para su gloria con el fin de desplegar su eficiencia ante nosotros, para compartir de su riqueza y deleite infinito en quien es Él. Es decir, para que podamos deleitarnos en Él por siempre a medida que nos sumergimos eternamente en su vida trinitaria, en la comunión y alegría que Él tiene consigo mismo. Cuando Dios hace todo para su gloria, nosotros, pecadores redimidos, somos beneficiados. Esta es la mejor noticia que puede existir, pues si todo es por Él, de Él y para Él, entonces podemos estar seguros que al final de la historia, absolutamente todo, incluyendo nuestras lágrimas, dificultades y fracasos, habrá sido en última instancia para el mayor bien, el despliegue de la gloria de Dios y nuestro gozo eterno en Él a través de la comunión que tenemos con Cristo. Y ya con esto espero terminar. Todo lo anterior nos demuestra que la esencia de la vida cristiana es vivir centrados en Dios y no en nosotros mismos. Vivir centrados en Dios y no en nosotros mismos. Se trata de vivir contemplando su gloria en el Evangelio para ser transformado cada día más a imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Dado que fuimos creados de la gloria de Dios para su gloria, no hay mayor gozo en la tierra que glorificar a Dios. 1 Pedro 1:8. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de esto, pero el libro de los Salmos proclama que nuestro gozo se encuentra en la glorificación de Dios. Es decir, Dios se glorifica a través de todo lo que hace, a través de su creación. Nos da a su Hijo para salvarnos. Pero a la vez nosotros debemos encontrar nuestro gozo en todo lo que hacemos para su gloria. Cuando me refiero a su gozo, para que entienda un poco más, nuestra felicidad debe ser que en todo lo que nosotros hagamos podamos glorificar a Dios. De esa manera nos gozamos en Él por siempre. Al mismo tiempo, esta doctrina nos sirve de advertencia, mis hermanos. Pecamos cuando no damos gloria a Dios y Dios promete humillar en su tiempo a quienes se exaltan a sí mismos y no le glorifican.
Lucas 14:11. Somos llamados a reconocer en nuestra era egocéntrica que nunca seremos felices si no estamos centrados por completo en Dios. Vivamos de esta forma con humildad y gozo, reconociendo quién es Él y lo que hizo por nosotros, pues el fin de la existencia del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, para siempre. Y quiero concluir con esta cita que leí de John Piper, y dice así: espero que te sientas atraído a Jesús para que le abraces por fe, porque todos los que confiamos en Él, no importa lo pecaminoso que hayamos sido, ahora somos justificados solo por gracia, sin tener ningún favor merecido en absoluto, sobre la base de Cristo solo, sin ningún otro sacrificio o justicia como fundamento, por medio de la fe solamente, sin incluir nada de obras humanas en absoluto, para el fin de que podamos gozar de Dios y de Él solamente como el supremo tesoro de nuestras vidas, y así manifestar que, en última instancia, toda la gloria le pertenece a Él solamente.